Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios por AM 1010, Onda Latina, y cuando uno hace, un periodista como yo, hace un programa especial sobre la figura del Papa Francisco, se siente más bueno, ¿no? Quizás sea demasiado para uno. Uno se siente más bueno, más humilde, reflexiona sobre cosas, y en ese tono tenemos que tener gente buena, y por eso llamo a una buena persona, además de un gran personaje como Carlos Kuster, ex embajador de la Argentina en el Vaticano, el presidente de la CLATE, Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. Kuster es un experto en temas eclesiales y lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Carlos? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? Buenas tardes, Luis, un gusto de escucharte. Bueno, para mí también, y me parece que sos la persona indicada para llamar, porque es imperioso para mí encontrar, aunque ahora yo creo que muchos han reflexionado, muchos argentinos van a tomar ahora realmente la dimensión de lo que fue la figura del Papa Francisco, a partir de, lamentablemente, de su fallecimiento, pero quisiera que vos nos des algunos detalles de lo que encontraste en el Papa Francisco y de cómo fue la dimensión, cómo fue su gestión, qué es lo que rescatás de Bergoglio Muy, Papa. muy bien, Luis. Te agradezco. Mira, se ha hablado mucho del Padre Francisco, yo quiero ser concreto y lo ordenaría en tres aspectos. Primero, desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Ha sido un líder excepcional, un papa histórico, ha revolucionado realmente a la Iglesia. Tal vez no ha hecho todo lo que él hubiera querido y podido hacer con más tiempo, pero ha hecho muchísimo. El problema de la denuncia y la energía con la cuestión de las sanciones, con la cuestión de los abusos, la transparencia en Sí. el Vaticano, donde llegó hasta destituir a un cardenal, todo lo que es una curia que la ha puesto al servicio no de su propia realidad, sino de las iglesias locales, el empoderamiento de las mujeres, que hoy haya una prefecta que es una mujer y que la presidenta de la Comisión del Estado del Vaticano sea una mujer, Es de la cual impresionante. depende el secretario que es un cardenal. Es decir, la sinodalidad, que es buscar una iglesia más horizontal, menos jerárquica, buscando y dando él el ejemplo, no el sínodo de los obispos, buscando los sínodos nacionales y regionales. Así que digo, del punto de vista de la iglesia, un líder extraordinario, que además ha propugnado el ecumenismo, el encuentro con las otras religiones, ha hecho acuerdos significativos con los musulmanes, ha progresado muchísimo con los anglicanos, con las confesiones evangélicas. Realmente, para mí, excepcional, una pérdida muy dura para la Iglesia. Segundo aspecto, Luis, si me permitís, Sí, por la supuesto. cuestión del Papa más allá de la Iglesia y más allá de los creyentes. El Papa ha sido un líder moral indiscutible. Su condena a la guerra, el genocidio en Gaza, la guerra de Ucrania y, como él dice, las 24 guerras que hay en el mundo, en Myanmar, en Birmania, en Sudán del Sur, en la República del Congo. Decía, estamos en una suerte de tercera guerra mundial. Dice, guerra que es avivada por los intereses económicos, por los intereses de las grandes potencias y por los comerciantes internacionales de armas, que son los que tienen interés que haya guerras para poder vender su mercadería. Él ha dicho, son realmente comerciantes de la muerte. Él ha tenido una actitud muy grande de liderar los movimientos de paz, derechos humanos, defendido a los trabajadores. Es notable lo que él ha hecho para reivindicar la justicia social y la necesidad de un Estado presente, un Estado que sirva para promover el trabajo humano y para promover el desarrollo. Y la tercera faceta, vos después me preguntás, desde el Sí. punto de vista humano, yo lo conocí de muy joven, a él era superior de los jesuitas, algunas veces hemos tenido diferencias porque hay que saber que es un hombre buenísimo, de una enorme calidez humana, pero firme y cabeza dura. Cuando él tenía una Mm. idea no era fácil, pero lo he conocido a lo largo de toda su faceta como obispo auxiliar, después como arzobispo, y bueno, siendo embajador en Roma esos 4 años fue
una cuestión muy intensa de relación, porque él iba 2 o 3 veces por año al Vaticano por reuniones de las comisiones que integraba, así que teníamos mucha oportunidad. Y el factor humano, viste, siempre acordándose de Gloria, de mi mujer, bueno, cómo está Mirá, Gloria, cómo le fue con tal cosa, preguntándome de los chicos, que totalmente. tengo 6, más o menos los tenía ubicados, muy cálido, con sentido del humor. Entonces, en esa triple faceta, como papa, como líder moral, como persona, es una pérdida grande. Esperemos que la Iglesia siga su camino. Sí, él además ha designado, a partir de creo que 100 de los cardenales que forman parte del consejo que va a definir la sucesión papal, fueron designados por él. Él le dio mucha importancia a los curas jóvenes, ¿no? A los curas más jóvenes. Así es. Fíjate, Luis, que es como vos decís, más de 90 de los cardenales, Ah, casi los 2 tercios mira, del colegio cardenalicio de los que votan, porque cardenales hay más de 200. Los claro. que votan son 135, pueden ser 133, alguna eventual ausencia, pero de esos cardenales se le ha nombrado las 2 terceras partes. Se supone que son fieles al pensamiento de Francisco, pero bueno, puede haber muchas consideraciones, ¿viste? Es difícil meterse en ese mundo tan complejo, donde viene gente de distintas culturas, con distintas prioridades, con distintas situaciones. No es lo mismo el cardenal de Rangún, de Birmania, que viene con otra problemática, o el cardenal del Congo, que el cardenal que va de Holanda, o los cardenales alemanes. Son situaciones distintas, hay que ver cómo ellos ven la iglesia. Creo que el saldo de Francisco es enormemente positivo para todos, aún los que no han estado de acuerdo con él, aún los que no han estado de acuerdo con él, que es un grupito muy pequeño, influyente, entre eso el cardenal Burke, el Mm. cardenal americano, que ha sido muy duro con Bergoglio. Pero yo creo que eso es una minoría en los cardenales y también en la iglesia. Me parece que seguiría, y yo digo, apostaría, que va a seguir la línea de Francisco. Sí, claro, porque independientemente de que la impronta, por supuesto, la pone como siempre ser humano, la figura humana Ajá. irreemplazable, ¿no? Del Papa Ya, Francisco, eso es cierto. pero que va a haber Eso, una iglesia continuadora de esto y no guardada en sí mismo como hasta antes, ¿no? Como venía ocurriendo antes. ¿Te ya, parece que va a seguir la sí, sí. apertura? Sí, porque fíjate vos, no son solo los cambios, él ha impulsado los cambios. Hoy miremos el cuadro de Argentina. ¿Quién es el presidente de la conferencia episcopal? Sí, Marcelo Colombo, exacto. arzobispo de Mendoza, alumno directo de Nova, fue párroco de acá, de la Inmaculada Concepción de Quilmes, Sí. este, un pastor hecho a la medida de Nova, en la opción por los pobres, en la defensa de los derechos humanos, en la vocación ecuménica. Bueno, ese que realmente es joven, Marcelo, es el presidente de la conferencia episcopal. Y uno dice, bueno, el arzobispado de Buenos Aires, el emblemático histórico. Está García Cuerva, que es un curita joven que viene de abajo, muy comprometido en la línea de Francisco. Ves La Plata, ¿quién es el arzobispo? Gustavo Carrara. ¿De dónde viene Carrara? Era el responsable de la pastoral de Villas en Buenos Aires. Sí, claro. Entonces, si vas a Córdoba, el cardenal, que ahora es elector, el cardenal arzobispo de Córdoba, el cardenal Rossi, excelente, es la línea de Bergoglio, jesuita además como él. Entonces, yo creo que no solo ha hecho para cambiar, sino que ha cambiado las iglesias locales, porque Aspirós Costa, el arzobispo de Bahía Blanca, son seguidores de Bergoglio. Te diría que hoy las 2 terceras partes del episcopado argentino han sido designados por Bergoglio y en gran medida siguen la visión. Así que yo en eso estoy tranquilo, sea el papa que sea, no va a tener el carisma, tal vez la calidez humana de Bergoglio, Sí, futbolero, le gustaba el tango, bien. borgiano, tenía muchas características Sí, que después le uno vamos dice a hacer, los tradicionales de los papas. después le vamos a poner un tanguito que de los que más le gustaba al Papa en el programa. Y
¿Y te parece que la dimensión de Bergoglio y del Papa se empieza a engrandecer a partir de esta noticia, de todas estas difusiones, de tus palabras, de las de García Cuervo el otro día en el programa de Carlos Pañi, que fueron extraordinarias, frente a una sociedad, no en honor a la verdad, una parte de la sociedad argentina que quizá lo empequeñecía o lo subestimaba como el Papa peronista, el Papa kirchnerista, por qué no vino a la Argentina, era como una manera, ¿no? De Sí, achicarlo, de rebajarlo. de rebajarlo. ¿A vos Sí. qué te parece? Ahora se toma otra nueva dimensión y ¿por qué pasaba eso No, en todo caso? yo, yo creo que aún aquellos que han estado, claro, en el trasfondo es ideológico, es un papa que ha condenado el liberalismo, que ha condenado el capitalismo, que condena el comercio de armas, que condena la especulación, y bueno, todo lo que están vinculados a ese mundo, ¿viste? El mundo financiero, no le gustaba Bergoglio. Ellos preferían un papa cartonado que más o menos siguiera el ritual, mientras que Bergoglio, más allá de los rituales, se metió en las cosas concretas. Y no lo hizo siendo papa. ¿Y quién Claro, era el que daba la milla en Constitución para los trabajadores emigrantes? Bergoglio. claro. ¿Quién creó la pastoral villera y 18 curas viviendo en la villa? Bergoglio. Y no Claro. era papa todavía. Lo que pasa es que los que tienen reserva no son reservas con Bergoglio, son reservas con la doctrina social de la Iglesia, que habla muy claro. Fíjate que el Papa defiende mucho al Estado, cuando hoy acá el Estado es lo peor que hay. Si no me equivoco, nuestro presidente ha dicho que él es un topo dentro del Estado para destruirlo. El Papa dice el Claro. Estado eficiente, bien organizado, moral, es el único instrumento para el desarrollo humano y para armonizar las diferencias de la sociedad, y es cierto. Entonces, claro, los que están contra el Estado lo escuchan a Bergoglio y dicen, este es comunista. Claro, Acá le han dicho comunista, imbécil, maligno. el maligno en la tierra, No, sí. no lo han podido insultar más, ¿no? ¿Qué, Y bueno, ¿Cómo ves esa dimensión como hombre vinculado a la Iglesia, como ciudadano, habiendo sido embajador en el Vaticano, con un presidente como Milei, que después de decir todo eso, ahora tuvo palabras tan elogiosas y va a ir el sábado al funeral, ¿no? ¿Forma parte de la sí, hipocresía? ¿Qué es eso? sí, sí, yo creo que en el mundo, no solo en este caso, en la política y en el mundo hay mucha hipocresía. Y sí, yo lo lamento porque en el fondo Milei fue a pedirle perdón, pero no se arrepiente de nada de lo que dijo. Porque además lo piensa, y como él es muy especial en eso, piensa que Bergoglio era un comunista. No me gustó mucho. Para eso es muy grave para un jesuita tratarlo de imbécil, ¿viste? Porque Mm, Bergoglio es un tipo sumamente preparado, un gran teólogo de una gran vida espiritual. No por algo fue el superior de la orden jesuita de Argentina y Uruguay. Entonces, me da vergüenza ajena. No te puedo decir mucho porque no sí, quiero hacer partidismo, no, no, pero no, me da no, por vergüenza supuesto. ajena de los que lo han insultado, lo han denigrado, y en parte son los causantes de que él no haya venido. ¿Te parece Porque que con este clima, y te ¿qué parece papa podía venir a visitar? eso te iba a decir, ¿te parece que este recelo que le generó a parte de la sociedad argentina el hecho de que no viniera el Papa a la Argentina puede seguir vigente o en realidad este es un punto, qué sé yo, pues, ¿por qué Yo te digo, predominaba eso? la última vez que lo vi, que fue en agosto del año pasado, bueno, hablamos de ese tema. Yo también personalmente, a pesar que formo de organizaciones que insistieron mucho de que Bergoglio viniera, yo personalmente tenía mis reservas, Mira, porque podía haber, fíjate lo que pasó en la iglesia de San José de Flores, llevarlo esto a la magnitud de la visita del Papa, se podían haber originado hasta desórdenes, problemas serios. Entonces, venir acá en una grieta como esta, que lo quieren utilizar uno u otro, claro. yo creo que él se va con pena de no haber venido a la Argentina. Yo eso lo sentí, porque él en agosto me dijo, mira Carlos, yo estoy evaluando seriamente, estoy viendo la oportunidad de ir,
Yo le dije, yo creo que las oportunidades se agotan porque él todavía le quedaba el viaje a Asia, me parece, y marzo es un año electoral y usted nunca va a los países cuando están en periodo, en campaña electoral. Me dijo, sí, es difícil, pero bueno, vamos a ver, pero creo que tenía ganas de ir y Qué que él se va revelación, con pena de no venir a la Argentina. qué revelación que me estás haciendo, porque y te agradezco la confianza en este caso, en la entrevista, porque de tu propia boca, tu propio encuentro con el Papa, salía esta idea de que todavía él tenía chance, tenía ganas de volver, de venir a la Sí, sí, Argentina. sí, sí, no, no hay duda. Él nunca me dijo por qué no se decidía, No, pero bueno, yo me daba cuenta, si yo veía que el ambiente estaba como está, a mí me parecía, y se lo dije, a mí me parece que no es el momento oportuno, pero claro, ya no queda el momento, porque es verdad, sí, él no viaja, él estuvo por venir cuando iba a ir a Chile, Argentina y Uruguay, un viaje previsto, claro. y cayeron las elecciones en Chile y lo suspendió. Si no él hubiera venido a esos tres lugares, Montevideo, Buenos Aires, Santiago y Chile, se suspendió. Y después creo que las condiciones objetivamente se agravaron. Él que predica la reconciliación, escuchar al otro, en un ambiente donde hay odio, venganza, donde dice somos los argentinos de bien y todo lo demás son una porquería. En ese clima de intolerancia y además hasta riesgo, ¿no? De producir movilizaciones masivas que por ahí no sabe. Esto todo lo pienso yo, nada de eso No, no, por lo puedo supuesto. poner en boca. Cuando Pero yo le pensé esto. sí, Sí, García Cuervo hace unos, antes que te mencionaba las declaraciones que vamos a poner ahora, él decía que, y además tuvo la valentía de criticar fuertemente, obviamente, es un pastor, García Cuerva, los incidentes que habían, los insultos a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Basílica de Flores, una persona que no es precisamente, no tiene un pensamiento precisamente muy social, ¿no? Y sin embargo, criticó claro, que la pero hubiesen viste, eso es, insultado, ¿no? Un desastre. por eso García Cuerva dijo, no entienden nada, porque un ámbito religioso es un ámbito de respeto, de reconciliación, viste, el sentido de la fraternidad, aún más allá de las diferencias. Pero el ambiente, claro, hay algunos que predican el odio, y entonces si sembras viento vas a recoger tempestades. Claro. En ese ambiente, ¿vos te parece que Francisco voy a venir? Yo ya estaba desde el año pasado, descarté que no venía, A ver si, pero sí, él tenía muchas ganas de venir y cuando yo le expresé estos elementos de juicio, porque tampoco yo soy quien para verle decir tiene o no tiene que ir, pero digamos, el sentido del pueblo, yo formo parte de una organización que se llama Casa Común, que son los propagadores de realmente la idea de Francisco. Ellos querían ya lanzar una campaña con afiche, bienvenido Francisco, claro. y yo cuando vi ese viaje dije, mire, yo creo que hay que ser prudente. Está bien que le hagamos saber que nos gustaría que venga, pero no dar como un hecho que va a venir porque también va a constituir una desilusión después. Y Una, bueno, las cosas se dieron así, lamentablemente esa es una cosa que le quedó pendiente al Papa y que gran culpa de los argentinos que no haya venido. mirá, mirá qué interesante. Y una cosita para terminar, porque también en este machacar con las realidades que vivimos y demás, y estas ideas que nos meten en la cabeza, algunos críticos decían, no, lo que pasa es que el Papa es muy político. ¿Cómo se define lo que decía? ¿El Papa era político o el Papa era un pastor de la Iglesia que criticaba la desigualdad, digamos? ¿Cómo se separa esto? Porque parece que los argentinos ahora hablamos de política y está todo mal, ¿no? Y no necesariamente Claro, debería ser así. pero habría que ponerse primero de acuerdo qué es política. Claro. Si la política, como lo define la Iglesia, es la cuestión de la sociedad, la polis, ¿no? De la gestión de la sociedad. Y sí, el Papa se metía en eso porque la Iglesia se mete en eso. Antes de él, varios papas han condenado el capitalismo, el liberalismo, Sí, en claro. su momento también el comunismo, al nazismo, es política, no, es ser coherente con el pensamiento de Cristo y con el pensamiento de la Iglesia. Si en un lugar están violando los derechos humanos, yo lo denuncio. ¿Es político eso?
Y sí, político es. Si denuncio que hay un mal, un error, entonces si definimos como política como la cuestión de la gestión de la sociedad, del griego polis, ¿no? La gestión de la sociedad, la gestión de la ciudad era en el sentido ese, y sí, político es todo. Claro, Cada cosa que hacemos tiene un sentido político, claro. pero la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, son gestos políticos, todos son porque hacen al bien de la sociedad, al bien común. Entonces, en ese sentido, yo también sí creo que a él le gustaba la política, Pero lo ya lógico. inclusive la política más concreta, ya no solo desde el punto de vista del principio, o la política profética, que es la denuncia. Además, Novak, el obispo de Quilmes, sí, hablemos también del fue muy político. el compromiso. Hablemos de una cosa. Reemplacemos el El compromiso. compromiso y coherencia. Claro, Entonces, pero claro. si en eso sí, él era político, y vuelvo a decir, no partidista, pero yo creo que fue una genialidad abierta. De lo que sí era partidista era de San Lorenzo. No, eso ni hablar. Eso ni hablar. Eso ni hablar. Ahí sí, Sí, ahí él estaba metido, pero en lo demás yo no lo veo que tuvo una relación, felizmente, tengo montones de cartitas de él, de pensamientos, de palabras, de respuestas a cuestiones mías. Nunca yo le he visto una indicación política partidista o política práctica, no, jamás, jamás. Carlos, Jamás, ni siquiera decir me gusta este y este no me gusta. Carlos, Ahora, que fue sí. político en el sentido grande de la palabra, sí, lo fue y un gran político. Carlos, la verdad que fue un orgullo hablar contigo y nos queda la emoción, te lo digo de todo corazón, Sí, porque de decirnos que estaba todavía pensando en volver a la Argentina, la verdad que me emociona mucho, sí, sí, sí. y me Realmente da no mucha lo pena, descartaba. A fin del año pasado, el Federico, me da estoy mucha pena. evaluando, espero ver la posibilidad. Mira vos. Perdóname, un amigo que era el embajador de Uruguay en ese momento, Guzmán Carriquiri, yo cené la noche de que lo vi al Papa, cené en la casa de él. Sí, Y me dijo, Carlos, él es embajador en Uruguay, te imaginas, estaba encantado que el Papa viniera, porque ni venía a hablar. Buenos Aires y Uruguay. ¿Qué te Pero parece? así que él tenía un interés enorme. Dice, pero yo creo que no es el momento. Y lo que me duele es que le va a quedar como una cosa pendiente a él. Él era íntimo amigo de Bergoglio. Sí. Lo que me duele es que a él le va a quedar como una... Y es cierto, yo creo que él se llevó esa cuenta pendiente. Pero no porque no quiso, sino porque no vio las condiciones mínimas. Sí. Gracias, Luis, a vos. Al contrario, vos me dijiste antes, la sociedad de alguna manera argentina no se lo permitió, ¿no? El regreso. No, somos la responsabilidad fue nuestra, no creamos el clima mínimo para que él pudiera venir. Carlos, muchísimas gracias por tu participación en Trabajadores y Empresarios, ya nos veremos pronto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludos a los oyentes y que tengan buena continuidad en la radio. Gracias, Carlos. Carlos Kuster, ex embajador argentino en el Vaticano, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya constru